Vale, muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien y muchas gracias por la invitación. Yo creo que esto para mí hubiera sido muy útil y muy inspirador cuando estaba estudiando. Aún lo es. Qué historias tan interesantes las de ustedes. Y voy a hablarles de dos cosas, yo creo. La primera es cómo llegué al lugar en el que estoy ahora, que igual sigue siendo parte de un camino. Y la segunda es cómo he construido la organización que dirijo en este momento, y ya les cuento, y cómo es eso coherente con lo que yo había hecho antes. Yo soy en este momento directora ejecutiva de Transforma y cofundadora. La cofundé con otras dos colegas en 2017. Cumplimos este año tres años. Y Transforma es un centro de pensamiento, curiosamente usando un poco las palabras de Alejandro, que es como hemos construido un poco nuestra manera de describirnos, que trabaja para construir cambios sistémicos para un mundo viable. Suena un poquito abstracto y a nosotros también incluso nos ha costado trabajo como terminar de aterrizar esa idea, pero hacemos una gran variedad de cosas porque entendemos que la complejidad del problema de la sostenibilidad y del cambio climático, que es a lo que nos dedicamos, pues requiere eso. La organización arrancó hace 3 años. Tenemos, como trabajamos por consultoría y proyectos, tenemos en un momento dado entre 20 y 35 consultores trabajando. En este momento, por ejemplo, tenemos 6 proyectos funcionando al tiempo, todos muy distintos, y tenemos un equipo supremamente multidisciplinario, e incluso podría serlo más, en una búsqueda activa, digamos, por reflejar la complejidad del tema de la sostenibilidad y la necesidad de las soluciones. Voy a arrancar a contarles yo cómo llegué ahí. A primera vista empecé lejísimos. O sea, yo en el colegio, por supuesto, perdidísima. O sea, yo quería ser como veterinaria, bióloga o bióloga marina, estudié derecho. Esa es otra historia. Y entré a derecho y la verdad es que la carrera me costó mucho trabajo, porque no encontraba mucho como el sentido. Lo encontré cuando vi la clase de Derecho Constitucional con un profesor buenísimo, y la razón por la que me marcó tanto fue porque en esa clase entendí, por la manera en la que ese profesor la enseñaba, el propósito del derecho, pues un propósito que estuviera alineado con mis valores. Obviamente la gente encuentra propósitos en una cantidad de cosas. Y el propósito que yo encontré ahí era el potencial del derecho para responder de alguna manera a la injusticia, a la desigualdad, a las necesidades de muchas personas que por lógicas que luego entendí son sistémicas y de las que algunos han hablado antes, pues no tienen las mismas oportunidades que otras. Claro, son mecanismos que también pueden perpetuar eso, pero le vi el potencial de hacer algo útil por ahí. Y me empezó a saber mejor la carrera de Derecho, seguí adelante, la terminé. En algún momento ahí tomé otra clase importante para mí, que fue la de Sociología. Y en esa clase de Sociología, junto con la de Constitucional, empecé a entender como las lógicas de poder detrás de muchas cosas, que ya luego esto que les estoy contando irá teniendo sentido, son lo que yo hoy entiendo que están detrás de muchos de los trabajos que he hecho y de casi cualquier búsqueda de valor que yo creo que estoy haciendo y que voy a hacer siempre. Así cambia el tema. Es independiente del tema realmente. Y ahí empiezan a pasar una cantidad de cosas que les quiero contar que son un poquito de azar, eh, para poder hacer las reflexiones al final y que vean que obviamente en retrospectiva el camino parece coherente y lineal, pero cuando uno lo está dando rara vez lo es. Yo por esa clase terminé conociendo pues el profesor de esa clase que me invitó a ser parte del CIJUS, ni siquiera sé si el CIJUS todavía existe en los Andes, y ahí estuve trabajando como investigadora senior junior, mientras terminaba la carrera en el Observatorio de Discriminación Racial. Mientras tanto seguí mi carrera, al final tomé otra clase con una profesora que trabajaba en género y terminé haciendo una pasantía en Women's Link Worldwide, después de lo cual pasé a ser abogada para Latinoamérica y el Caribe, recién graduada de los Andes en Derecho, como abogada para Latinoamérica y el Caribe del centro que estaba abriendo sus oficinas en Bogotá. Entonces, yo estaba como fluyendo un poquito con las oportunidades que se abrían, o sea, trabajé en temas de raza, luego empecé a trabajar en género. Claro, hoy puedo contarles que eso es coherente y que de nuevo para mí lo que hay detrás son dinámicas de poder en todo, pero ahorita en retrospectiva. Luego pasó otra cosa así como del azar, que luego tendrá sentido en mis reflexiones, y es que saliendo del centro un día me encontré en la calle, literalmente, a la investigadora senior con la que yo trabajaba en el CIJUS, con quien no me hablaba hacía por ahí 4 años. Y ella me dijo, uy,
tú eres la persona que necesitamos en la Cancillería para un tema de negociaciones de cambio climático. Y yo, no, mira, o sea, ni la electiva en ambiental la tomé durante el pregrado, o sea, no tengo ni idea. Y me dijo, no, tranquila, necesitamos a alguien que hable muy bien inglés y que sea muy pila. Y yo me acuerdo de tienes hijos, si quieres paso la hoja de vida, es otra cosa, pero está en una nota. Y yo, pues bueno, yo me acordaba de ella, me acordaba que era muy pila, y dije, pues voy a hacer la entrevista a ver qué pasa. Me entrevistó Paula Caballero, que es además la precursora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para las que no sabían es una propuesta colombiana, en la Cancillería. Y yo le dije, pues mira, yo he hecho cosas de derecho público y pues como sistema de Naciones Unidas, pero ambiental nada. Y me dijo, tranquila, necesitamos inglés, como alguien juicioso que hable inglés y tienes esta recomendación de esta persona, bienvenida. Me contrataron, yo pasé de género, como derechos humanos, social, género, y brinqué así de la nada a cambio climático. Y entré en la vaca loca de las negociaciones internacionales de cambio climático. Miren, o sea, yo ni sabía que había una convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático y me enteré más o menos en una sesión de negociación, pues allá, de cabeza. Em, y pues fue un proceso de aprendizaje duro, estuve 4 años. Em, y luego de eso, con esta misma persona que viene hilando la historia y la que era la directora también en ese momento, decidimos salir del gobierno em, y fundar Transforma. La fundamos en febrero del 2017, yo me fui ese año a hacer mi maestría. En teoría mi maestría al principio iba a ser de género, luego la hice en ambiente y desarrollo sostenible, sigo con ganas de hacerla de género, ya veremos, pero en ese momento tenía sentido hacerla de ambiente y desarrollo sostenible y la hice. Y mientras tanto acá mis otras dos cofundadoras pues echaron a andar la cosa y yo volví eh, como a vincularme pues cuando terminé la tesis de la maestría que duraba un año. Pero les cuento esa historia porque no solo porque, claro, yo la puedo hilar coherentemente hacia atrás y así lo hace uno, obvio, cuando aplica a las maestrías y uno echa un cuento que tiene mucho sentido, pero cuando uno camina el camino, pues está caminando el camino y haciendo lo que mejor puede y pues avanzando. Em, y yo creo que hay tres cosas que son interesantes para ustedes como de tener en cuenta. La primera es que creo que es muy importante trabajar bien. em, Parece obvio, pero no es, y creo que es importante trabajar bien porque primero uno aprende, segundo la gente se acuerda y tercero, pues por eso mismo abre una cantidad de puertas. Lo otro es que es muy importante atreverse y ser flexible. Han hablado de valentía los que nos contaron historias antes. Y yo creo que sí, y creo que sí, porque casi nada de lo que uno hace en su carrera, o de lo que yo he hecho hasta ahora, que pues tengo 33 años casi, o sea, me falta, pero casi nada es determinante para mal. O sea, sí, yo pasé de la sociedad civil al gobierno, sí, y ahora soy sociedad civil otra vez. Y me salí de trabajar en género para trabajar en ambiente. Sí, y ahora lo que trabajo es ambiente y género y los impactos diferenciados del ambiente en poblaciones vulnerables como las mujeres, los indígenas, los afro. Em, entonces es como no, uno puede volver y como dicen el fútbol da revancha. Entonces, a menos de que uno realmente deje una muy mala impresión que le cierre puertas, la verdad es que uno puede ir y volver un poquito y todo eso en última suma. Entonces también hay que confiar en el proceso porque fíjense que uno hacia atrás puede conectar los puntos como decía Steve Jobs en ese famoso discurso. Em, y uno va construyendo también como el grupo de gente con el que se va reencontrando y los caminos a veces se cruzan y a veces no, pero cuando uno se fija lo que tiene es una red enorme de gente conocida, de herramientas, de experiencia que pues van haciendo lo que uno es y lo que uno sigue construyendo. Entonces, ¿qué hice con eso y qué ha hecho eso ahora en Transforma? Como les digo, yo la cofundé con dos colegas mías más grandes que yo. Es un dato importante, ya les cuento por qué. Y es que creo que Transforma no existiría hoy si ustedes le quitaran pedazos a mi historia. Eh, y mucho de lo que hoy es la organización, pues ha dependido de eso que se ha construido algunas veces conscientemente y otras veces inconscientemente, con algunos elementos, si quieren, de azar, como encontrarme con una ex colega en la calle un día cualquiera, en la 26 con séptima acá en Bogotá. Y yo lo primero que
quiero recoger como en términos de, además de las reflexiones como de crecimiento profesional, las reflexiones del trabajo es que yo creo que hay muchísimas formas de crear valor y todo está conectado, todo. Entonces, no es que si uno quiere crear valor tiene que hacer una cosa ambiental y tiene que hacer cambio climático, tiene que hacer raza o tiene que hacer mujeres. Yo creo que mientras uno esté tratando de contribuir, eh, hay muchísimas maneras de hacerlo y todas son bienvenidas y todas aportan y todas hacen una diferencia. Lo segundo es que la solución es compleja y transforma, como les decía, ha tratado de incorporar eso no solamente a su manera de digamos, desarrollar los proyectos, sino a su manera de desarrollarse como organización. Entonces nosotros hacemos proyectos súper distintos. Tenemos unos proyectos de turismo sostenible, de la relación entre los ODS con biodiversidad y cambio climático, de indicadores que construimos para la CAF para que ellos midan el impacto de sus proyectos en términos de ODS. Tenemos un proyecto, por ejemplo, sobre evaluación de impacto de un proyecto que quieren proponer unos países ante el Fondo de Adaptación, una cantidad de cosas, todas aparentemente muy distintas, y sí son muy distintas, pero también como organización buscamos la flexibilidad de pues, construir equipos según las necesidades del proyecto y entender que, pues, que no está mal como hacer cosas diversas y no simplemente especializar a la organización, sino echar mano de los caminos diversos de los consultores y construir una cosa conjunta. Entonces tenemos biólogos, geólogos, ojalá tuviéramos, biólogos, ingenieros, abogados, antropólogos, sociólogos, economistas, una cantidad de gente, porque es que si no, atender la crisis de la sostenibilidad es supremamente difícil. Tenemos un montón de clientes distintos. Y acá, por ejemplo, les cuento un cuento que tiene que ver con lo que decía Cristian, pero del otro lado de la moneda. Y es que nosotros, uno de nuestros proyectos más grandes es con el sector financiero y en particular con inversionistas institucionales, que por fin, pero estamos tratando de que lo hagan más rápido, están entendiendo que el cambio climático les importa. Claro, a mí acá, yo escuchaba a Cristian y yo decía, sí, es difícil, porque para hacer eso hay que conceder el punto de que, pues, el argumento de la plata a veces hay que hacerlo. No sería mi preferido, yo preferiría que la gente hiciera las cosas porque entiende el deber moral y la responsabilidad colectiva de hacerlo y las dinámicas de poder detrás de la situación precaria de la gente y pues hicieran las cosas distinto, pero pues a los inversionistas institucionales me toca hablarles de plata y me toca decirles que el cambio climático les representa un riesgo transicional y material para sus inversiones y que por lo tanto tienen que incluirlo en sus matrices de riesgo para cambiar la manera en la que invierten la plata. Digamos, cedo un poquito ese punto con ellos para lograr que se muevan hacia donde necesito que se muevan por un bien que es mayor. Y eso no necesariamente está mal. Uno de los, digamos, cada quien negocia sus valores, pero uno de los textos más interesantes que yo me leí en la maestría se llamaba Bendiciendo los Hechos, por ejemplo. Y era una etnografía sobre cómo un grupo de evangelistas está tratando de venderle a su comunidad cómo el cambio climático es coherente con la Biblia para que puedan actuar, porque de lo contrario, para los evangelistas, por ejemplo, el cambio climático realmente va en contra de toda su cosmovisión. Entonces, pues uno también se adapta a hablarle a cada quien con lo que le suena y mientras eso avance la agenda y contribuya al bienestar de la gente, yo pienso que pues es bienvenido. Hay cosas que ya no son negociables y en Transforma hay proyectos a los que hemos dicho no, pero en general somos abiertos a trabajar con diferentes tipos de clientes y como de no caer en hablarle siempre a los mismos de lo mismo. Lo hacemos un poquito, pero tratamos de diversificarlo. Eh, Transforma es además una organización que trata de recoger cosas que profesionalmente no nos gustaban, por ejemplo, horario de oficina. Odio el horario de oficina. Transforma no tiene horario de oficina. Tiene una oficina disponible para que la gente vaya si quiere, no hay horario de oficina. Cuando uno tiene como esa posibilidad de inventarse lo que ya quiere, que yo la tuve, como les digo, afortunadamente porque me alié con dos personas más senior que yo, que ya tenían pues un más trayectoria y de las que me podía apoyar para montarlo, eh, pues es chévere también armar esas cosas que uno quisiera cambiar. También terminé en unas cosas que yo no quería terminar, por ejemplo, pues les digo francamente, la angustia de la gente que está con contratos y que se le está acabando el contrato y que entonces, ¿qué hacemos? Pues es muy angustiante. Esa era una angustia que yo no había previsto que iba a tener en mi vida, pero la tengo. Pero bueno,
ahí encontramos formas y unas por otras y la organización pues funciona en el marco de eso y la consultoría pues tiene sus retos. ¿Qué cosas creo que son comunes a las dos historias como de uno dónde encuentra valor y qué cambia y cómo llega a eso y transforma qué hace y cómo lo hace? Y es, lo primero es la interdependencia, creo que está en la base de todo, creo que es entender lo que les decía, que todo está conectado, que las cosas dan vueltas, que desconexiones de pronto pueden volver, que las cosas cambian y que las cosas están conectadas. Y lo segundo, la flexibilidad y la resiliencia. Eso creo que está en la base de todo lo que les he contado, no solamente en la forma de llegar, sino en la forma de hacerlo y de entenderlo. Y, y ya, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy.